Este lunes arrancamos la semana con una de las peores noticias que hemos podido tener en toda la temporada para el Málaga Club de Fútbol. La lesión de Ramón, la rotura del ligamento cruzado anterior, y de todo ello vamos a hablar el día de hoy en Proyecto Malaguista. Lo dicho, la peor, para mí al menos, la peor noticia que ha recibido el Málaga Club de Fútbol en lo que llamamos de temporada. Se hizo oficial el lunes, una lesión que llegó del partido que tuvimos el sábado ante el Almería, la lesión de ligamento cruzado anterior y también menisco de Ramón Enríquez. Y bueno, una noticia que ya no solo la lesión en sí, que siempre es una rotura de ligamento cruzado anterior, una noticia negativa, sino el hecho del jugador que es, un jugador que estaba teniendo mucha proyección, que ya lo conocíamos de años atrás, pero es cierto que había vuelto, ¿no? Después de lesionarse, de estar fuera los últimos meses, que parecía que ya había encontrado esa regularidad, lo habíamos visto ya titular en varias ocasiones, y de repente, ¡pum!, una noticia pues desastrosa. David, empiezo contigo. Lo peor que le puede venir al Málaga a día de hoy. Sí, la verdad que muy duro porque yo además no me lo esperaba. Yo vi el partido allí en Almería y sí que es cierto que es una lesión que por los gestos que se pudo ver en el campo, pues sí parecía medianamente importante, pero yo al menos no creía que iba a ser tan grave, ¿no? Es cierto que luego ves las imágenes repetidas y sí que da muy mala espina, te deja esa sensación de que puede ser algo bastante peor de lo que piensas y sobre todo un palo muy duro para él porque lo he comentado en redes esta semana. Yo creo que es un jugador que se ha currado mucho volver, que él ha sufrido mucho en lo muscular, que a veces es todavía más duro, ¿no? Que el tema de huesos, articulaciones y demás, y que es lo que le va a tocar ahora superar, que también tiene una recuperación larga sobre todo, ¿no? Pero bueno, es cierto que a lo mejor eso, el que no haya tenido otras lesiones de este tipo, pues le ayuda un poco a que se limpie un poco de mente, ¿no? De que las lesiones que ha superado antes, pues no le ensucien un poquito eso y que ojalá que le tengamos pronto de vuelta porque además aquí hemos defendido, ¿no? Su candidatura a ser uno de los líderes del centro del campo. Yo creo que lo estaba consiguiendo y que pues era una base importantísima para el Málaga en lo que restaba de temporada. Yo me quedo con lo que ha dicho Javi, de evidentemente una lesión, sea como sea, en este caso de rodilla la que ha tenido Ramón, duele en cualquier jugador, pero cuando se da en un futbolista como Ramón, que sabes todo lo que ha sufrido, ves su historial y ves la cantidad de partidos que se ha perdido, es como un golpe mayor todavía, por además también esto último que ha comentado David, de que veníamos nosotros defendiendo que tenía que ser uno de los futuros líderes del medio del campo del Málaga, no tan a largo plazo, sino incluso ya al medio corto plazo. Y bueno, la realidad es la que se estaba haciendo con la titularidad en el Málaga. Yo creo que todavía no estaba en su mejor versión, pero esta lesión le llega en un momento que debe de ser complicadísimo de digerir. Y yo por esto, en uno de los vídeos que sacamos hace nada, unos días, cuando hablábamos de Dani Sánchez, ya no solo le di ánimo, sino también paciencia, porque entiendo que ahora mismo por la cabeza de Ramón deben de estar pasando un montón de cosas y debe de ser muy complicado, porque además hay algo que me parece que es clave de lo que has apuntado tú, Javi, que de las lesiones que ha tenido Ramón, y también lo ha dicho David, el trabajar muscularmente, ir creciendo físicamente, son lesiones musculares, que habrá gente que te puede decir, no, pues se puede evitar, se puede trabajar, patatín, patatán. Este tipo de lesiones que ha tenido Ramón, hemos visto que la han tenido un montón de futbolistas y esto es la mala suerte del fútbol. Te quiero decir, aquí no es algo que se pueda decir, no, es que esto se puede evitar, ¿no? Es que hemos visto que en un simple gesto, futbolistas con una carrera de larguísimo recorrido, como por ejemplo Dani Carvajal, que fue campeón con la selección española el pasado verano, se rompe en un movimiento muy simple. Y lo de Ramón es lo que dice David. A mí en el momento, yo no fui en el campo, yo fui en televisión, no me pareció que iba a estar o que fuese tan grave, pero luego pues fíjate la pérdida que vamos a tener ahí. Yo cuando lo vi en directo, también en televisión, lo temía, lo temía. No una rotura de ligamento cruzado, de hecho o sea, no me lo imaginaba. Yo me diría que iba a ser una recaída en algo bueno, muscular que ya ha tenido, sobre todo por los gestos, porque Ramón coge y se va directamente al banquillo, todo el mundo encima suya en el banquillo, ¿no? Pendiente de lo que pasaba. Yo sí que pensaba que iba a ser pues algo grave, ¿no? Por simplemente la reacción del futbolista. Y es que a mí me da muchísima pena, sobre todo, o sea,
sea, una rotura así, también lo que comentamos, ¿no? Va a dar pena siempre, ¿no? El lesionarse, el tener a un jugador apartado tantos meses, pero que sea concretamente Ramón, me duele más sobre todo por el trabajo que ha hecho. Yo ya lo digo, yo soy Team Ramón, aquí deja la camiseta, no podía faltar, pero es que un tío que es canterano del Málaga, que lleva 6 años ya con el primer equipo y tiene 23 años, o sea, que mucha gente, escuchaba yo ayer en Radio Marca a Juanje Fernández comentar eso de que es un jugador que mucha gente se cree que tiene ya 28 años por todo el tiempo que lleva en el primer equipo. No, es muy joven y ha sido pilar durante esos primeros años por la proyección que tenía y demás, y es una pena, ¿no? Que un jugador como él, pues lo hayamos perdido tanto en el Málaga, porque yo tengo claro que si no llegase por las lesiones, o sea, era esta última semana de lo mejorcito del Málaga, pues hubiese sido ya el jugador pilar, y aparte es un jugador que se cuida, o sea, que durante estas lesiones que ha tenido, las musculares y demás, se ha estado incluso pagando de su bolsillo, que ya no estamos hablando de que el Málaga te ponga los medios, que también evidentemente, pero se ha estado pagando fisios, se ha estado pagando todo por tratar de mejorar, ha estado muy centrado en esa recuperación, que justamente después de todo, cuando ya parecía que se había recuperado, ¡pam! Rotura de ligamento cruzado anterior, que además es una lesión totalmente distinta, ¿no? Porque antes eran musculares, lo había apuntado también David, ahora no, ahora una de hueso, que tiene una recuperación bastante lenta, que también en el tema muscular se puede ver afectado, lo hemos visto con Aitán hace apenas unas semanas. No vuelva, exacto, o sea, me refiero que es una lesión dura y, hombre, da mucha pena que sea sobre todo Ramón Enríquez, ¿no? Capitán, el capitán del Málaga, también hay que destacarlo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de cómo es como persona, si nos ponemos ya lo que puede perder el Málaga con un futbolista como él, que es cierto que en los últimos años no hemos visto precisamente por la lesión, en Primera Federación no llega a jugar ni siquiera 200 minutos, pero es cierto que yo creo que era ese jugador que, al menos para la temporada que viene, si llega a estar al 100%, estaría ahí debatiéndose el puesto, ¿no? Con Luismi Sánchez, con Manu Molina, como también hemos debatido muchas veces estas últimas semanas. Pero ya digo, una pena su lesión. Por cierto, el debate no lo vamos a centrar el día de hoy por ahí, por esta zona, pero sí que he visto muchos comentarios de que si el Málaga no debe ser una ONG, de que se debe cortar el contrato de Ramón. Yo soy rotundo, ni de coña. Bueno, va a empezar a rescindir, no va a rescindir a un jugador porque se haya lesionado, eso es lo primero, pero yo sí que soy partidario de renovarlo. Primero porque Ramón Enrique lo ha hecho todo por este Málaga, o sea, Ramón tiene ahora mismo un contrato que en caso de lesión cobra el mínimo. O sea, me refiero que no va a ser ni mucho menos pérdidas para el Málaga. Y es que me parecería de verdad injusto que una vez se lesione, en esta ocasión ya por el tema de la rotura del ligamento cruzado anterior, que ahora se deje de lado cuando ha habido jugadores aquí en el Málaga que han estado cobrando un pastón y que no han hecho absolutamente nada. Así que si queréis llamar al Málaga ONG, pues llamadlo, que lo llame la gente, pero yo creo que Ramón Enrique debe seguir, debemos de cuidarlo hasta que se recupere, hasta que esté de vuelta aquí en el Málaga. Pero vaya, que ya no solo eso, o sea, ¿ONG de qué? Te quiero decir, si tú sufres un accidente laboral, si tu empresa opta por echarte, es que te puedes ir directamente a juicio y te puedes quedar contra tu propia empresa. Estamos hablando de lo ético, pero que también detrás... Claro, que ya no es el hecho de, no, es que el Málaga es una ONG. Yo entiendo que este comentario para Twitter pues queda muy bien y a lo mejor te puedes ganar unos me gustas, aunque yo creo que en estos últimos días la gente ha tomado el camino correcto y ha puesto los puntos sobre las íes, sabiendo que lo de Ramón no es algo como para ponerse a debatir si hay que renovarle o no hay que renovarle. No, el Málaga en este caso lo que se tiene que preocupar ahora no es de cuánto tiempo le queda a Ramón de contrato, sino cuánto tiempo le queda a Ramón de recuperación. Eso. Y cuando Ramón se recupere, lo que hay que hacer es todo lo posible para que vuelva a ser el Ramón que conocíamos previo a las lesiones, porque yo creo que a Ramón nunca se le ha puesto en duda por la calidad que tiene. Es decir, cuando se ha podido poner en duda por parte de alguien es porque juega más, juega menos. Pero entonces lo que tú tienes que intentar es que no aparezcan estas lesiones, porque sabemos que el jugador lo hay dentro de él. Es decir, es un buen futbolista. El tema es que encima estaba justo alcanzando su pico, ¿no? De forma, claro, que yo creo que es lo que seguramente a él mentalmente es lo que más le fastidie, porque si todavía, digamos, está en ese punto de que está volviendo, ¿no? Digamos, 20 minutos, tal, pero yo creo que ya había alcanzado ese punto en el que Pellicer tampoco tenía que sustituirlo, digamos, en cada partido, que tuvo ahí un tramo que sí que, pues a lo mejor 50 minutos, 55, 60, sí que se notaba que Pellicer tampoco quería forzar muscularmente, pero yo creo que lo que decía Salva, aunque no estaba a lo mejor en su pico de forma, creo que físicamente sí que estaba ya en el punto Iba en el camino que, hacia él, sí, sí. Claro, en el que el futbolista tenía esa estabilidad de que muscularmente ya estaba en el punto de no lesionarse, salvo, bueno, cualquier acción fortuita, que muchos jugadores, pues eso es inevitable. Pero yo creo que él
mismamente se veía ya que en ese punto físico en el que solo tenía que centrarse, digamos, en el juego, ¿no? En nada más. Entonces yo creo que por eso es lo que más nos duele el tema de Ramón. No, claro, es casi un jugador que, bueno, lleva desde 2021, creo que es, ya liado con las lesiones, primero con una lesión de hombro, después el aductor, o sea, la ha tenido de todo tipo y ahora, pues bueno, el Málaga que pierda a este futbolista pues, en un plazo de 6 a 9 meses, que es más o menos lo que suele durar, ¿no? Esta rotura de ligamento cruzado anterior, o sea, hasta la temporada que viene y bien entrada la siguiente temporada, hasta prácticamente principios de 2026, pues seguramente no lo veamos más en el terreno de juego. Ahora se abre otra variable y es el tema de fichar, porque claro, al ser una baja de más de 5 meses, se permite a los clubes pues, poder inscribir a otro futbolista. Pero bueno, David, cuéntanos un poco, porque tienes ahí los detalles, ¿no? Acerca de estos tipos de movimientos. Pues sí, porque había cierto, no sé si bulo o cosas que he leído estos días, pero he leído aquí en JP Borges, que es un bufete de abogados, que trata un poco del tema de fútbol y demás y que está como bastante metido en el tema. Indaga un poquito a ver cuáles son los requisitos, ¿no? Que te pone un poco la FIFA para poder hacer este tipo de movimientos. Y evidentemente lo primero de todo es tener fichas libres, que en este caso, pues, de forma obligada la tienes porque uno de los otros requisitos que te pone es que liberes esa ficha, ¿no? del futbolista lesionado. Si tienes, o sea, si vas a ir a por un jugador libre, como hasta ahora, pues no pasa nada porque cualquier equipo que tenga hueco en esas fichas libres pues puede incorporar a cualquier futbolista que no tenga contrato. Eso no cambia tampoco cuando hay lesiones. Ahora bien, ¿qué pasa si el Málaga, por lo que sea, quiere incorporar a un futbolista que está me lo invento, en el Oviedo? Para ello, lo que tú has dicho, Javi, tiene que estar o tiene que, digamos, confirmarse que esa lesión va a ser de larga duración de más de 5 meses por un médico, que se le dé de baja en la liga a este futbolista lesionado, que si se lesiona una vez que se cierra el mercado, o sea, si el futbolista se lesiona no sé, el 28 de enero, pues evidentemente no te cuenta como fuera de ese mercado. Y lo último, que es clave, que tiene que ser un futbolista que no haga uso de la transferencia internacional, es decir, un jugador que ya esté jugando en España. Ese es el matiz más importante de todo lo que hay que comentar, que yo creo que también los equipos que indagan un poquito en el mercado de jugadores libres, pues imagino que es lo que no te da el tener que buscar solo en España, sino que en esos jugadores libres puedes mirar pues los que hayan estado en el extranjero, en ligas menores o lo que sea. Si tú quieres un futbolista que está en un equipo, tiene que ser uno que esté en España, en primera división, segunda, primera ref, lo que sea. Básicamente, en resumidas cuentas, que libres, puedes fichar siempre, incluso sin lesiones, que es como ha sido toda la vida. Y bueno, en caso de querer fichar a un jugador de otro equipo, solamente puede ser del mercado español. Ahora la cosa está. Ayer ¿Qué va a perdona, hacer Javi, Málaga? se nos abría un debate a David y servidor vía interna que era, ¿te pueden ceder? Es algo que lo dejamos ahí en el aire porque yo sí que es cierto que lo desconozco. No sé si alguien a lo mejor en los comentarios aparece y nos dice, pues oye, sí, Es el mismo podría. caso, Salva. Sí, ¿no? Es decir, te puede llegar también la Es lo cesión. mismo, pero tiene que llegar bajo el mismo paraguas. O sea, tiene que ser que juegue en España. Ujú. Claro, Sí, o sí, sea, se claro, puede pero dar entonces cualquier movimiento. De hecho, claro, el puedes más conseguir la conocido. cesión de un jugador de primera, por decirte incluso, Claro, o que no sea, juegue. a ver, es una opción, porque al fin y al cabo, ahora que estamos a mitad de temporada, quizá hay futbolistas que están teniendo menos rendimiento, están jugando menos en otros equipos, y te cabe la posibilidad. El Málaga, bueno, ya digo, mientras sea del mercado español, puede hacer cualquier movimiento. De hecho, el caso creo que más sonado es el de Braithwaite hace unos años con el Barcelona, que pagó la cláusula del Leganés y en mitad de temporada por una lesión de gravedad y cambio de equipo, sin estar el mercado abierto. Ahora, la cosa es, el Málaga debe de hacer movimiento, que ahí es donde debe estar el debate, porque la posibilidad la tiene, o sea, eso existe. La cosa es qué movimiento, porque yo creo que el centro del campo a día de hoy, es cierto que la baja es importante, pero yo no veo al Málaga muy mermado ahora mismo en esa posición. Sí es cierto que, bueno, ahora circunstancialmente, porque no está Luis, mi portal, sanción, alguna lesión corta, bueno. Justo para el próximo partido se puede utilizar esa frase esa expresión que va mucho en Twitter de le mete miedo al miedo, ¿no? El próximo mediocampo del Málaga que va a tener que Claro, salir con Juanpe seguramente, veremos si Izan, que sí que lo viene haciendo bien, está Sangali, es decir, lo que tienes disponible es Sangali ahora mismo, Juanpe, Izan y Ochoa si lo considerásemos también mediocampista.
Dicho Pero esto, es algo como tú acabas circunstancial, de también te decir, digo, un partido. claro, te voy a decir, dicho esto es circunstancial, esto es de un partido. Lo normal va a ser que tú cuentes con Luismi y Manu Molina en 3 semanas, un mes, también lo tienes ya de vuelta. Es decir, se pierde 3 partidos, 4 a lo sumo. Total, yo ya digo, del centro del campo creo que el Málaga no se tiene que reforzar. Igual aprovechar por lo típico del delantero, pero bueno, viendo que en el mercado invernal no ha venido ningún delantero, me extrañaría mucho que ahora viniese. Yo creo que esa ficha, si el Málaga la va a utilizar, debe ser algún jugador que se tenga ciertas garantías de que pueda mejorar algo la plantilla. En el centro del campo, vuelvo a repetir, creo que no hay necesidad a día de hoy. Veremos también lo que se prolonga lo de Manu Molina y demás, pero bueno, lo de este partido es totalmente circunstancial, o sea, tampoco creo que haya que hacer un movimiento ahora de centrocampo porque no vaya a estar Luis Sánchez en un encuentro, y yo creo que eso, si mejora algo la plantilla, pero bueno, viendo y visto lo visto, parece que no va a parar, no va a pasar nada de eso, o sea, se va a mantener todo igual. Es que esto yo lo veo muy circunstancial, ¿no? O sea, ahora que estamos a 7-8 puntos del descenso y que nos vemos holgados, entre comillas, y no vemos ese miedo cerca, pues nos vemos ahí en tierra de nadie, tampoco estamos cerca del playoff, y estamos ahí un poquito que no sabemos cómo va a acabar la temporada, entonces nos da entre comillas igual porque pensamos que, bueno, porque al final esto Luismi volverá la semana que viene, Manu Molina no tendrá mucho y demás, pero claro, esto, si a lo mejor hacemos la misma pregunta dentro de una semana o dos, si una de dos, o el Encadenas 2 Eldense se te derrotas, ¿no? acerca, Claro. o el Eldense se te acerca, o tú te acercas al playoff, o, me lo invento, los que están ahora sanos, Juanpe, Sangali, que llevan mucho tiempo sin jugar y que ahora van a tener que sumar minutos que no están acostumbrados, que también es importante. Si estos jugadores también sufren lesiones, que podría pasar, te encuentras en un centro del campo con uno o dos jugadores en esa posición de pivote. Entonces, yo lo veo muy circunstancial y también, claro, a ver cómo van las fechas FIFA, porque no tengo a mano si hay más o no, pero estamos Sí, hablando que hay. nuestro fijo, entre comillas, ahora es Izan Merino, que Bueno. sabemos que con la sub-19 es un Sí. fijo. Te iba a decir que sí que hay, pero es en marzo, pero claro, a nivel absoluto. Sub-19 ahí, desconozco. No, seguramente haya Pero más es fecha, porque... una cosa a tener en cuenta. Quiero decir que hasta ahora, al final Izan Merino, pues sí, ha venido contando, pero yo creo que era como un extra, ¿no? Teníamos un centro del campo, digamos, fiable y fijo de Luismi, Ramón, Manu Molina. Izan Merino ha entrado, es porque se la ha ganado, pero era como un extra ese centro del campo. Pero tal y como están las cosas, debería ser prácticamente el fijo junto a Luismi hasta que Manu Molina pues vuelva. Entonces, a ver cómo suma ese cansancio, si se pisa o no con partidos, porque esta semana o esta última convocatoria no se ha pisado porque ha sido en 3 semanas, pero a ver porque anteriormente lo hemos sufrido también con Cordero, que sí que se ha pisado de alguna forma. Pero si Yo nos aún ponemos así, así, una cosilla salva, hay que tener también en cuenta la recuperación de Dani Lorenzo, que tiene que estar a finales de marzo, principios de abril se hablaba. Veremos, evidentemente va a venir de otra lesión que ha estado 3 meses fuera, pero bueno, que también puede entrar ahí en la Tampoco es ecuación, el me refiero. perfil, creo que. Ya, O no, sea, sí, evidentemente, es un jugador que es más media punta, pero bueno, que se te puede sumar en ese caso en el centro del campo también. yo quería apuntar que dentro de que entiendo y me parece lícito que algunos consideren, oye, pues yo sí que saldría a fichar, pero principalmente por salvaguardar las espaldas de lo que habéis comentado ustedes, que se te lesione Juanpe, que se pierda 2 partidos por un resfriado Luis Mio Izan, con la selección que se tenga que marchar, lo que sea. Pero si esto es así, es decir, si hay que salir a fichar, yo lo único que veo es o clausulazo a un equipo de primera federación, a alguno de los jugadores que lo esté haciendo bien, que no sé si esto lo contemplaría el Málaga, o pedir una cesión de primera, porque yo lo de jugadores libres a nivel que conozcan la liga española, tanto segunda como primera, no lo veo. Más que nada porque estoy mirando ahora mismo aquí, os voy a leer un par de nombres, ¿vale? No me voy a leer todos, pero un par de nombres que os van a sonar. Asier Yarramendi, 34 años, que es un jugador que en su momento sufrió mucho con lesiones. Borja García, quien pasó por el Girona, 34 años. José Rodríguez, quien pasó por el Málaga. Ojito. Jozabet, quien pasó por el Málaga también. Cristian Rivera, que estuvo en su momento en el Sporting. Te quiero decir, de los que yo acabo de mencionar, algunos ha alertado de, hay que ficharlo. Hay jugadores que me lo dice hace unos años y te digo, uy, pues pero es que mira. no Ojo, sabemos cómo ojo están, ¿no? A Yarramendi día en de el hoy. Málaga, ¿eh? Ojo Sí, Yarramendi no. con todos los futbolistas con pasado de la Real, jugadores vascos, ojo, ¿eh? Yo es que entre todas esas opciones, el de mercado libre es que me asusta. Me asusta porque cuando ningún equipo opta por ciertos futbolistas a esta altura es por algo. Después, lo de cláusula, equipo de primera federación.
está muy bonito pensarlo, decir, sí, el Málaga tiene capacidad económica para llegar a una primera federación, pero bueno, para hacer un clausulazo también tiene que querer el jugador. Sí, Y si tú aspiras a un jugador que te pueda aportar, tiene que ser de los equipos de arriba y que esté jugando, no sé hasta qué punto vendría el Málaga. Y ya te digo, esas son situaciones del mercado que se pueden analizar y demás. Y lo que sí vería yo más como opción, ¿no?, para el Málaga, lo de ceder, ¿no?, un jugador de primera, incluso también de segunda división, o sea, de un equipo puntero que también esté contando con pocos minutos y que pueda venir a las muy malas al Málaga. Yo esa es la opción que veo, pero ya digo, escuchando lo que hemos escuchado estos días y demás, me extrañaría. También hay que abrir otro melón, la cantera, que también está ahí, que hay jugadores ahí en el Atlético malagueño, incluso en el División de Honor, que a las muy malas, en casos esos excepcionales que hemos comentado, que se vaya Izan Merino con la selección, de que un día esté sancionado uno, que otro día esté lesionado de forma corta un par de semanas, también se puede optar por eso. O sea, que tampoco hay que tirar todo, ¿no?, en fichar cuando igual te sirve ese fichaje para 1, 2, 3 partidos. A ver, al final la cantera, como siempre decimos, es cuando las cosas te vienen mal dadas, habitualmente hay alguien que sale porque se le da esa oportunidad. Yo entiendo Tenemos que el ejemplo en Pellicer, Ramón, mismamente, o sea que... yo entiendo que Pellicer ahora lo que va a hacer es empezar a contar seguramente con alguno de los chicos del malagueño para los entrenamientos. Puede que alguno a lo mejor sí que entre en convocatoria, pero aún así yo sí que aquí soy paciente y no me desesperaría buscando el sustituto de Ramón en la cantera, porque a lo mejor nos cargamos al chaval que queramos subir por imposición. Yo es que sería paciente en este sentido, o sea, tanto para fichar como para subir a alguien de la cantera, que no creo que haya que ir ahora sí o sí a por un jugador, que de momento no lo veo como el mayor problema que pueda tener el Málaga, que recordemos que Ramón sí, es una pérdida importante, pero que la primera parte de la temporada, la primera vuelta, tampoco estaba Ramón porque estaba también lesionado y tampoco causó un revuelo que tú digas en el Málaga, guau, brutal. Yo creo que había otras posiciones donde sí que hemos tenido problemas como en la delantera o los laterales en ciertos tramos, o sea, me refiero que no veo yo una posición que sea muy problemática más allá de 1, 2, 3 partidos. Al final el debate, evidentemente el vídeo viene a correlación de la lesión de Ramón, pero yo creo que si el debate se genera de fichar o no fichar, es más por lo que te ocurre ahora en esta jornada de no tener a Luismi, porque evidentemente también has tenido esa lesión de Manu Molina, y evidentemente si le sumas lo de Ramón, pues ya hace que te quedes en cuadro, pero que si Manu Molina hubiese estado bien, yo creo que ni se estaría planteando. Claro. Yo creo que no se va a hacer. O sea, si tuviese que apostar, evidentemente diría que no. Creo que no es tan loco pensar en fichar a un jugador. Si tuviese que hacerlo, creo que no. El perfil no sería un futbolista que te mejore lo que hay. Es decir, no creo que sea el perfil a buscar un futbolista que sea titular en el Málaga, sino que sea uno que te amplíe un poco la plantilla y que en caso de tener que tirar de él, pues que sea un futbolista medianamente fiable y que, bueno, pues que ya tenga que aportar 20, 30 minutos en un partido, pues lo puede hacer, porque al final es lo que digo, creo que hay futbolistas que ahora con estas lesiones van a tener que dar un pasito más y que no están acostumbrados a esa carga de minutos, ya no más que, no por rendimiento, sino porque al final es normal que los jugadores que no están acostumbrados a sumar partidos, pues puedan sufrir en temas musculares. No creo que vaya a pasar, creo que si en algún momento se necesita a un futbolista en ese perfil, creo que se va a tirar de cantera, como ya ha pasado en otras ocasiones, aparte de esta temporada. Y yo creo que a partir de ahí, pues bueno, sobre todo si el filial sigue con esa buena progresión y demás, yo creo que va a haber incluso margen para que ese futbolista, que a lo mejor sea el número 1 en la lista en caso de tener que tirar de alguien, pues vaya teniendo algún pinito en el primer equipo de vez en cuando. A día de hoy, pues evidentemente, supuestamente no te va a hacer falta, con Luismi a partir de la semana que viene, pues ya disponible. Izan Merino, más, bueno, Juanpe ya lo vimos en Almería, que fue un poco inesperado, ¿no? Porque llevaba bastante tiempo sin jugar. Pero bueno, ya tuvo ahí un poquito de ir acoplándose otra vez a la dinámica de primer equipo y yo creo que por posiciones en las que lo hemos visto esta temporada, yo creo que Pellicer ve más ahí a Juanpe que a Sangali. Totalmente, pero bueno, eso ya serán otras variantes, ¿no? Y otros debates a tener en cuenta. Igual en las previas los comentamos también, ¿no?, cuando se dé la circunstancia, pero bueno, en resumidas, lesión gorda para el Málaga, lesión gorda para Ramón. Desde aquí, pues bueno, le mandamos todo el ánimo del mundo, ¿no?, a Ramón Enrique, por esta recuperación, que simplemente es otra piedra más dentro de ese camino que ha tenido en los últimos años. Y nada, aquí animamos a todo el mundo también a que nos comente, a que nos diga qué harían, ¿no?, respecto al mercado, qué opinan también de esta lesión de Ramón. Y nada, ya regresaremos estos próximos días para seguir hablando del Málaga aquí en Proyecto Malaguista.